una organización señera del movimiento popular uruguayo, con Juan Carlos Bois, que bueno, que vino por Uruguay en la presentación en particular de este libro, la difusión de tu nuevo material, y contanos, bueno, un poquito, no nos cuentes el libro, pero los contenidos esenciales y más o menos, bueno, cuál es la idea de esta recorrida por Uruguay. Un poco tiene que ver con el simbolismo de la fábrica, ¿no? Y de los emergentes de los procesos de desindustrialización, de la nueva composición de la clase trabajadora y de quienes están excluidos, no del trabajo porque trabajan, pero sí de los derechos asociados al trabajo, y de eso que, por lo menos en la visión social o la visión hegemónica, es la dignidad del trabajo, que no se le reconoce a un montón de sectores que viven en las barriadas, en los asentamientos y que trabajan en actividades informales, vendiendo en la calle, juntando cartones, cosiendo, cuidando a los pibes, a las pibas y particularmente a quienes realizan tareas de naturaleza comunitaria, cooperativa, colectiva, lo que nosotros llamamos economía popular. Y el libro trata un poco de... son alegatos, ¿no? Yo soy abogado de profesión y es una defensa del sector, es una defensa de la fracción organizada del sector, que no es la totalidad, pero que es creciente, sobre todo lo que yo conozco, que es en la Argentina, que logramos una organización sindical muy potente, que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de Economía Popular, el rol de los movimientos populares y también nuestras desviaciones, los peligros que corremos y alguna perspectiva de futuro que contempla el proceso de construcción de poder popular, que no es meramente institucional, que va muchas veces en las organizaciones libres del pueblo y que son esas organizaciones y ese proceso y fuerza histórica lo que directa o indirectamente construye gobiernos populares, gobiernos transformadores, que a veces después se institucionalizan demasiado, se burocratizan y se olvidan de que siguen el movimiento popular, son gigantes con pies de barro o a veces no tan gigantes tampoco. Ahora, esa construcción, ¿es posible una construcción, una síntesis política en el marco del escenario político argentino? A ver, esa pregunta te la divido en dos partes, digamos. Movimiento popular que integra el movimiento sindical tradicional, el movimiento de los excluidos, el movimiento feminista, el movimiento ambiental, todavía no tiene una síntesis política, por lo menos en la Argentina. Tampoco tiene una síntesis organizativa. Hay movimientos de unificación de eso que son muy promisorios, pero todavía tampoco tiene un programa plenamente elaborado de transformación, pero ya es una fuerza que tiene incidencia en las políticas públicas y es una fuerza que ha formado cuadros políticos que tienen capacidad de gestión en el Estado y de representación en las instituciones legislativas, pero el esquema institucional que tenemos hoy, muy particularmente en la Argentina, pero en otros países de América Latina, Uruguay tiende a ser una excepcionalidad en algunas cuestiones, no en otras, pero la estructura de poder institucional está caduca, no responde a las realidades actuales, cada vez se convierte más en una democracia meramente nominal, donde los derechos sociales que están instituidos en las constituciones son letra muerta, no se cumplen en la práctica y no existe forma de defenderlos para amplias capas de nuestro pueblo. ¿Cómo se mantiene la autonomía de las organizaciones sociales que no corran un riesgo de institucionalización en caso de llegar a alguna representación parlamentaria o dentro de las instituciones? Bueno, es parte del debate, ¿no? Que hay una cierta relatividad en esas autonomías, porque son herramientas que tienen roles específicos, pero que en definitiva no se tienen que encorsetar en la resolución de los conflictos cotidianos porque le quitan potencia, pero tampoco se tienen que subsumir en el proceso político partidario porque también le quitan potencia. Entonces, tiene que funcionar de una manera ecosistémica, tiene que haber flujos y reflujos de influencia mutua entre la estatalidad, la fuerza política y el movimiento popular, y tal vez pensar en esquemas de
de vanguardias que coordinan todo, es una rémora de tradiciones de izquierda del pasado que no nos hace bien, que a veces pone al movimiento popular detrás de agendas que no son las propias y que no pueden defender las reivindicaciones más inmediatas y materiales de su pueblo, y a veces hace que las dirigencias político-partidarias utilicen como decorado al movimiento popular y no como actor protagónico. Relacionamiento con otros movimientos sociales de la región. Bueno, nosotros tenemos muchas formas de articulación. Hay articulaciones más políticas como el ALBA de los movimientos, hay articulaciones más sectoriales que van desde la vía campesina, en la red de recicladores, las redes de trabajo informal, de trabajo de domicilio, y hay una articulación que tiene que ver con el diálogo entre los movimientos populares y el Papa Francisco, que es el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, que tuvo ya 4 ediciones, 3 físicas y una virtual, donde también es interesante ver cómo se va construyendo un nuevo humanismo que tiene influencias de distintas corrientes y tradiciones. Venís de estar con Pepe Mujica un rato, ¿qué traes de ahí? Bueno, es un hombre sabio sobre todo, ¿no? Y que para nosotros es un ejemplo humano y ético que es preideológico en algún punto. Es decir, preideológico en el sentido de que la simplicidad, la sobriedad, que es la forma que utiliza él para plantearlo en el estilo de vida, no solamente tiene que ser un ejemplo para la política, también para la dirigencia social y sindical, y también para el conjunto de la sociedad, porque el modelo consumista que hemos importado es una limitante para el desarrollo humano, para el desarrollo económico incluso, que nos hace dependientes de necesidades artificiales que nos crean desde los centros fundamentales de poder económico internacional, y contra eso hay que dar una batalla cultural que es difícil, que es larga, pero que es tan necesaria como la lucha por el poder político e institucional o la construcción de organización social de base. Hablaron de la necesidad, por ejemplo, de reformular la integración latinoamericana, que es uno de los temas que él ha planteado. Hablamos mucho de eso, hablamos de UNASUR, de sus problemas, de sus potencialidades para el futuro y de la necesidad de avanzar con pasos concretos que excedan la foto de la conferencia de presidentes. Es decir, a esta altura del partido no poder tener un documento, un pasaporte unificado es un problema, que en las escuelas de la Argentina se enseñe, y bastante mal, inglés y no se enseñe portugués es un problema, que nosotros no tengamos hasta símbolos elementales como una bandera y un himno del UNASUR, de Sudamérica, es un problema, y después hay problemas más profundos como el tema de la unificación monetaria, al menos para el comercio sudamericano, donde seguimos usando como moneda de intercambio el dólar, lo que genera un sinnúmero de intermediaciones que nos hacen mal, y de alguna manera no hay una estrategia común para los grandes desafíos del momento, como puede ser la pandemia que pasó y las que pueden llegar a venir, en la negociación con los grandes laboratorios. Es decir, hay una necesidad de unirnos en defensa propia y común, más allá del gobierno de turno que haya en cada país, y en eso tenemos que ser consecuentes, y nuestra generación, los que nacimos en democracia, para decirlo de alguna manera, que tenemos mucho que aprender de las generaciones anteriores, también tenemos mucho que poner de nuestra propia creatividad, que no tiene que ser, como dice la frase, ni copia ni calco de lo que se hizo antes, ¿no? Y en ese sentido, hablar de qué es la libertad, de cuáles son los elementos esenciales de las motivaciones de un militante y de una persona que en este momento donde se habla de la libertad de una perspectiva individualista, implica reflexionar sobre lo más profundo. ¿Por qué alguien como vos quiere ser presidente de la Argentina? Nosotros creemos que en este momento, en la Argentina particularmente, el movimiento nacional, popular, latinoamericanista, que tiene como perspectiva de bandera fundamental la justicia social, está en una crisis de representación,
tenemos el riesgo de que lo que hoy es el Frente de Todos, que no cumplió con las expectativas de su pueblo, termine siendo hegemonizado por sectores que son electoralmente minoritarios, en términos de militancia minoritarios, pero que son los sectores más alineados con los intereses norteamericanos y con los sectores de poder económico, que en nuestro caso lo representa con mucha claridad Sergio Massa, y que hay que dar un debate y una disputa interna en relación a eso, para poner en primer lugar la agenda de tierra, techo, trabajo, salud, educación y soberanía, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? con nuestras pocas fuerzas materiales y ojalá que mucha convicción y mucha fuerza espiritual y organizativa. ¿Cristina unifica todo eso? Cristina unifica, sintetiza más que nosotros, ¿no? O sea que si Cristina fuera candidata sería otro cantar, pero lo cierto es que no es candidata. Muy posiblemente no lo sea. Gracias. Bueno, está bien, entonces. Vamos.